Hola, el día de hoy tenemos como invitado desde Chile al gran Álvaro Pineda, mejor conocido como el señor Compost, en redes sociales. Gracias por estar aquí el día de hoy. Cuéntame, Álvaro, ¿cómo fue que un prestigiado arquitecto cambia de giro a un proyecto que se convierte en el 2018 en la primera empresa en Chile en realizar retiro de residuos orgánicos a domicilio 100% y en menos de un año tener a más de 500 familias suscritas al programa? ¿Me podías contar la historia de cómo pasó todo esto? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y por el interés en conocer esta historia. Sí, yo soy arquitecto, trabajé más de 15 años como arquitecto dentro de Chile, fuera de Chile, y el cambio hacia el compost o al interés nace yo siempre digo lo mismo, yo me enamoré del compost en el momento en que experimenté visualmente lo que pasaba con el compost, ¿ya? ¿Qué significa eso? Yo me compré una compostera, la tenía en mi casa, en el patio de mi casa, sin saber mucho de compost. eh, y cuando tú experimentas visualmente lo que le sucede a una cáscara de plátano, por ejemplo, día a día tú vas mirando lo que le va sucediendo y vas experimentando eso, no hay forma que no te enamores. Y no hay forma que no digas, wow, he estado equivocado el resto de toda mi vida botando los residuos orgánicos. Porque en esa experiencia tú te das cuenta que esto realmente se va transformando de color, de aroma, va desapareciendo, ¿cierto? Y se va transformando de forma muy natural. Es que, a mí lo que más me gusta del compostaje es eso, que tiene poca intervención humana. Todo lo que sucede ahí sucede sin que uno lo controle. Yo siempre digo que el compostaje es la condición que el ser humano genera para que la naturaleza actúe, pero nosotros no estamos dándole indicaciones a los microorganismos, a los insectos que hagan lo que tienen que hacer. Entonces, cuando vi todo eso, me enamoré mucho del compostaje, mucho más del reciclaje, porque el reciclaje, claro, cuando tú llevas los plásticos a un lugar o los vidrios a un lugar, tú no sabes el proceso que viene después de lo que hacen con eso, ¿cierto? Lo muelen, lo funden, uno no sabe, no lo ve visualmente, solamente sabe que se recicla. En cambio, con el compostaje tú puedes experimentar esto. Y eso se mezcló al mismo tiempo, siempre lo menciono, con una investigación que yo comencé a hacer para ver qué es lo que pasaba en el mundo, ¿cierto? Con el compostaje. Y llegué a muchas empresas, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, donde había un grupo de jóvenes que iban a buscar residuos orgánicos a domicilio en bicicleta. Esto ocurre en Chicago, en Estados Unidos. Una empresa que se llama The Urban Canopy, que fue mi inspirador. Y yo siempre he andado en bicicleta, hasta el día de hoy, me encanta la bicicleta. Entonces yo dije, wow, qué interesante este modelo de negocio que mezcla bicicleta, compostaje, ¿cierto? Ciudad, yo soy arquitecto, ciudad, y voy a intentar hacerlo, pero te soy súper sincero, yo nunca quise armar una empresa. ¿En serio? Yo dije, voy a hacer esto porque mi primer interés fue como de enseñarles a otros, ni siquiera educar, enseñarles a otros lo que a mí me había pasado. Porque yo dije, si a mí me pasó esto, seguramente más gente le va a ocurrir si vive este proceso de separación de residuos orgánicos y ojalá esta experiencia visual de ver el proceso de compostaje. Y yo dije, bueno, voy a imitar lo que hacen en Estados Unidos, voy a cobrar una suscripción de $15 al mes, voy a ir una vez a la semana y llevo las cosas a mi casa y las composto ahí, pensando que iba a tener 10, 15 suscriptores. Ujú. Y yo siempre pensé que iban a ser cerca de mi casa. La sorpresa fue que el boca a boca empezó a andar y rápidamente tuve 15, 30, 50. Entonces ahí yo me di cuenta que existía una demanda y había un vacío, había un nicho que no estaba llenado sobre la necesidad de no botar los residuos orgánicos. Uno pensaría que las personas no saben de compostaje o no quieren hacerlo. Y la verdad es que hay un grupo de personas que sabe, no tiene muy claro cómo hacerlo, no les gustan las lombrices, no tengo idea, y finalmente terminan cediendo y botando los residuos orgánicos. Entonces el 2018, mira, el 2018 comencé yo a dar este servicio y cuando vi que había tanta gente interesada, yo me empecé a comprometer más. Poco a poco tuve que ir dejando mi carrera de arquitecto, que tampoco, digamos, que me tenía tan feliz por otras razones, pero esto sí me hacía muy feliz porque mezclaba muchas cosas y sentía que estaba innovando. Yo soy una persona que me gusta mucho innovar. Entonces, ser uno de los primeros en tener este servicio en Chile me llena de orgullo hasta el día de hoy
y me sorprende que todavía existan empresas que recién parten acá en Chile, el 2025 comienzan igual como yo lo hice el 2018. Y me sorprende que todavía existe gente que está animada a hacerlo. Qué interesante. ¿Y todo esto cuánto tiempo antes sucedió del 2018? ¿Cuál parte? Cuando encontraste la empresa de Estados Unidos de Chicago que dices que hacía, donde viste Lo, cómo funcionaba todo. yo comencé a compostar el 2017, ¿ya? Ok. Y ahí de inmediato empecé a investigar, y yo en enero del 2018 ya lanzo el servicio. O sea, estuve como un año, 6 meses, un año investigando, convenciéndome a mí mismo, porque claro, todo el mundo te decía, Álvaro, ¿quién te va a pagar por ir a buscar la basura? Ellos me decían basura, pero yo les decía que no es basura. Estos son residuos orgánicos. Mira, ven a mi casa, mira la compostera, ve cómo Es esto un se tesoro para la transforma, tierra. mira el olorcito que tiene a bosque. Y yo sabía que me iba a ir bien. Y te soy honesto, yo quería tener 15 suscriptores. Y yo dije, mira, en mis ratos libres, porque yo en ese momento trabajaba como arquitecto freelance. Entonces tenía mis ratos libres, que tenga 15 suscriptores feliz. Entonces, no, al final tuve, en menos de 6 8 meses, tuve 500 suscriptores en distintas comunas. Y eso fue un aprendizaje porque a la larga no se me hizo rentable o fácil de manejar 500 casas que estuvieran tan separadas, ¿ya? Claro. Entonces, más adelante te voy a contar cómo fui mejorando esa logística, y qué es lo que hago hoy día con el Bocachi, que es algo que te quiero contar. Ok, y hoy en día ya no estás en bicicleta o se sigue haciendo en bicicleta. No, no se hace en bicicleta. Ok, por la cantidad. eh, por varias razones, porque hay un tema de seguridad, ¿cierto? Hay un peligro de que las personas que trabajaban conmigo tengan un accidente. Eh, Hay muchas demoras, ¿cierto? Entre casa y casa, hay tiempos, 15 minutos a veces de pedaleo, que finalmente por el precio que cobramos no se rentabiliza. Entonces ahí es cuando entra un sistema nuevo, que yo lo descubrí el 2019, perdón, que se llama Bocachi. No sé si quieres que hablemos de eso. Sí, claro, tengo más adelante la pregunta de la bocacha. Dale, Caché. si quieres, vamos avanzando a Em, poco. sí, poco a poco. Y me gustaría que nos contaras la historia de cómo surge el nombre del señor Compost. Esa es Me una gusta historia muy mucho la bonita. historia. Es una historia muy, muy, muy bonita. Al lado de mi casa había un jardín infantil, ¿ya? Donde van los niños, ¿cierto? Y mi hijo iba a ese jardín. En ese tiempo tenía 3 años mi hijo. Entonces yo les ofrecí hacerles un taller de compostaje a los niños, ¿ya? Y fui y hice un taller con lombrices, les mostré lo que era el compostaje, todos los niños muy felices. Al otro día, cuando fui con mi hijo a dejarlo, una niña chiquitita me reconoció y le dijo a su mamá, 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 mira, ahí está el señor del compost. Así lo dijo, el señor del compost. Y yo cuando escuché eso dije, wow, qué bonita forma de nombrarme. Y me quedó la frase muy grabada, y después con una amiga que es diseñadora, yo le dije, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer una marca con esto, es muy bueno el nombre. Y ella me ayudó y me aconsejó, me dijo, sí, es bueno, pero acórtalo, que no sea el señor del compost, sino que sea señor compost. Y así nace, señor compost, sin buscarlo. Alguien me mencionó. Y ha sido, ¿sabes qué? Un súper nombre, porque aparte de ser mi marca, el señor compost soy yo. O sea, el señor compost tiene carne y hueso. Y cuando yo iba a las casas, preguntaban, ¿quién es? El señor compost. O sea, todos me conocen, todos saben que yo soy Álvaro, pero me dicen señor Compost, hay personas que me dicen Mr. Compost, una vez me dijeron Capitán Compost incluso. Entonces, se ha dado la suerte de que la marca está relacionada a una persona, a un nombre, y eso siempre funciona bien. Me encantó el nombre. ¿Y cuál dirías que es tu misión más profunda con este proyecto? Lo que te decía al principio, yo pienso que existe mucha ignorancia. Yo era un ignorante el 2017, el 2016, yo era un ignorante sobre los residuos orgánicos. Pienso que nos han mal educado en muchas cosas, en que nos han dicho que hay que tener orden en la casa o en una ciudad. La basura hay que botarla. Yo creo que eso ya está logrado. Ahora tenemos que dar un paso adelante y entender que no todo es basura, que hay materias primas, que hay materias que se pueden reutilizar, y las personas no lo saben. Entonces, creo que mi misión hoy día, y ha sido todos estos años, principalmente, más que lograr
toneladas de residuo orgánico recolectado, que no es mi fin. Lo que yo siempre busco es tener la mayor cantidad de familias adheridas o educadas, enseñadas en la experiencia de separar los residuos orgánicos, ¿ya? Porque yo no le puedo pedir a las familias que composten, porque no tienen tiempo, no tienen espacio, o no les gustan los sistemas de compostaje, pero sí les puedo pedir que separen. Y créeme que eso es una misión bien titánica, bien grande, porque estamos acostumbrados a tener un tacho, ¿cierto? Un contenedor donde botamos todo. Y los niños aprenden, ¿cierto? Desde chicos, hoy las cosas se botan en la basura y lo aprenden. Entonces ahora, como te decía, hay que dar un paso adelante, de decir, hay cosas que van acá, hay cosas que van acá y cosas que van acá. Hay que separar. Y esa yo creo que es la mayor misión, pero sabes que a mí me ha ido bien, porque cuando tú enseñas, muestras, eh, incentivas, y esas personas luego hablan con sus familiares, con sus vecinos, se crean como mini actores de cambio, esto se va masificando, ¿ya? Claro. Y no es necesario que yo esté en todas partes, basta que yo vaya educando a algunas personas para que ellas después vayan siendo Las olas. exacto. Me encanta, sí. Completamente de acuerdo. Y ahora sí, pasando a tu proyecto del señor Compost, ¿me pudieras explicar las bocacheras, cómo funcionan, cada cuánto las recolectan? Un paréntesis para las personas que nos están escuchando aquí en México, las bocacheras son unas cubetas con una tapa que tienen un grifo donde se almacenan los residuos orgánicos. Es que aquí no tenemos esa palabra, pero para que la gente las... Porque la inventé yo, Ah, mira, ¿sí? Es marca registrada también. no Y, sabía eso. sí, sí, no existe esa palabra. Mira, en rigor la inventé yo con un amigo, en una conversación. Pensé que era una Eh, palabra ajena. no, mira, lo que pasa es que cuando yo traje los equipos, yo no quería vender composteras, porque no es una compostera, porque funciona totalmente distinto a una compostera. Y además, no quería que las personas que no les gusta la compostera se confundieran. Entonces yo dije, no puedo vender compostera porque nadie me las va a comprar. Tengo que vender otra cosa. Tengo que vender un sistema Boccaccio, empecé a buscar palabras. Y un día un amigo muy cercano, que sabía de todo mi proyecto, me dijo, oye, ¿y cómo van tus bocacheras? Él la mencionó. Yo dije, oh, acaba de encontrar la palabra que yo andaba buscando, bocachera. Al principio me sonó medio raro, pero dije, ¿sabes qué? Necesito mencionar esto de otra forma, que tenga algo único. Y claro, no existe la palabra bocachera, yo la inscribí en marca registrada acá en Chile al menos, y lo están utilizando en Paraguay. Hay unas chicas en Paraguay que me conocen, ellas están haciendo también bocachi y ocupan la palabra, y yo feliz que lo ocupen si esto se trata de colaborar. Pero ¿por qué nace el tema del bocachi? Porque yo me di cuenta que el principal problema que existe hoy día en la recolección de residuos, sean orgánicos o inorgánicos, es la logística. El problema de la logística. El residuo orgánico no puede permanecer mucho tiempo en el lugar de origen, ¿cierto? Porque comienza a generar gases, un poquito de mal olor, si está mal manipulado, es terrible. Entonces tú tienes que retirarlo 2 veces, 3 veces a la semana, dependiendo del municipio, el distrito de tu casa, ¿cierto? Entonces, si tú pasas tantas veces por un hogar, el costo es altísimo. Por lo tanto, retirar residuo orgánico va a ser imposible. ¿Cómo podemos solucionar eso? Eliminando el mal olor del residuo orgánico. Y eso es lo que hace el bokashi. El bokashi son 3 bacterias que las descubre el doctor Teruo Higa en Japón, año 1980. Esto no es un invento mío, yo solamente lo traje, lo chilenicé desde Japón. Y lo que él descubrió es que cuando tú ingresas residuo orgánico a un ambiente anaeróbico, este tambor, este tacho cerrado, con estas bacterias adentro, al abrir y cerrar, regularmente no hay gases, no hay mal olor. Por lo Ujú. tanto, el residuo orgánico puede permanecer más tiempo en tu casa. Mira el detalle. Cuando yo vi eso, dije, wow, esta es la solución. Yo voy a, en vez de ofrecer un servicio de retiro semanal, 4 veces al mes, voy a ir una vez al mes. Y con eso voy a disminuir tanto el costo que yo voy a cobrar y voy a aumentar mi utilidad. Mira qué loco, voy a bajar el precio y voy a ganar más, es una locura. Entonces, así comienza el tema de las bocacheras, las traigo. Estos equipos existen, ¿ah? En distintas partes del mundo, se fabrican en China. Yo pasé por hartos diseños, hoy día tengo un diseño que es mucho más pequeño, pero siempre la idea ha sido esa, cómo yo disminuyo mi logística para disminuir mi huella de carbono como empresa, ofrecerles un valor lo más justo a las familias para que no me digan que no, porque hay gente que dice, pucha, yo quiero hacerlo, pero no puedo pagarte $15 o $20, no sé.
Eh, y eso ha resultado bastante bien. ¿Sabes por qué? Además que cuando yo iba semanalmente, contactar a las familias toda la semana es súper también engorroso, es harto trabajo. En cambio, decirle yo voy a ir 30 días después o voy a ir tal día, incluso puede ser Claro, flexible, no tiene por qué ser un día, puede ser un día después, un día antes. Hay personas incluso que me piden que vaya un mes y medio después, ¿ya? Y es fabuloso. claro. Y me gustaría saber un poco sobre el contexto cuando recién comenzaste, cómo era Chile en el 2018, las personas que te rodeaban, al menos en tu ambiente, sabían lo que era la composta, separaban sus residuos. Mira, en Chile estaba de moda en ese tiempo la COP19, ¿ya? Que se iba a hacer en Chile, la COP19. Entonces, el 2018, algunas noticias habían de sustentabilidad, de cosas, pero no mucho. La verdad es que no mucho. Y yo pienso que con este aceleramiento de que hemos visto que el calentamiento global está empezando a manifestarse, ¿cierto? Es un fenómeno, ya tú lo puedes ver en el aumento de temperatura en verano, falta de lluvia. El tema en Chile comenzó a resonar más. Y la otra cosa es que en Chile existe una ley que se llama la ley REP, que es la responsabilidad extendida del productor, que es solamente para los residuos inorgánicos. ¿Qué significa eso? Que cuando el productor genera un residuo que es reciclable, tiene que ese productor pagar para que alguien lo vaya a buscar y lo recicle. Ya, esa es Ok. una ley que existe en Chile y ya está funcionando. Y esa exigencia, tanto para las personas que vivimos en casas, que ya tenemos que separar los residuos, y para las empresas que tienen que ir a buscarlo, significa que hay una conciencia que los residuos, sean inorgánicos o orgánicos, tienen otra vida, ¿ya? Y yo creo que próximamente se va a sumar el orgánico, todavía no se hace, porque es el 60% tú sabes que el 60%, al menos en Chile, el 60% de tu bolsa de basura es orgánico, Ujú. el 20% es reciclable. Entonces, hoy día la tarea está en el 20%. Imagínate si saltamos al 60% de la bolsa. Es como triplicar un poco la maniobra, pero en Chile se está legislando para que pronto sea una ley y los municipios, los distritos, estén obligados a separar los residuos orgánicos. Ok. Y volviendo a las bocacheras, ¿cómo es que funciona el proceso? De cuando introduces, tenemos la cubeta, le introduces la materia orgánica. Sí, la bocachera es la forma más simple de compostar en espacios pequeños. Ya recuerda que yo soy arquitecto, entonces a mí el tema del espacio me persigue. A las personas no le podemos exigir que le dediquen ni mucho tiempo ni mucho espacio al orgánicos de cocina, incluyendo las proteínas animales, los cítricos, ¿ya? Los restos de comida. Y cada vez que tú agregas este residuo, tienes que agregar una fibra que está inoculada con las bacterias Bokashi, bacterias que están criadas en un laboratorio en Japón. Y luego lo cierras herméticamente, ¿ya? Entonces es un proceso que se repite ojalá cada 2 días. Contra más tiempo cerrado está este equipo, eh, mucho mejor. Ese es mi perrito, no sé si se escucha. Sí, sí, no te preocupes. Eh, entonces, lo bueno es que siempre está cerrado, ¿ya? Contra más tiempo cerrado, mejor. Es casi hablar como de un proceso de fermentación, ¿ya? Bueno, ya no te escucho. Sí, es que estaba esperando que se callara un poco el Ah, sí, no te panqueque. preocupes. Es un proceso de fermentación. Las bacterias lo que realizan es un proceso de fermentación, estas tres bacterias, y lo que hace es que no generan gases. El bocachi no genera gases hediondos. La hediondez de la basura es finalmente olor a gas. Entonces vas aplicando una capa de residuo orgánico, una capa de microorganismos, así como una lasaña, yo siempre lo explico que es como una especie de lasaña, y todo el líquido de los residuos orgánicos, que en algunos casos puede llegar a ser el 70%, las frutas tienen un 70% de agua, toda esa agua, ese líquido, que yo lo llamo líquido lixiviado, baja, drena, y se puede rescatar con esta llave, y ese líquido es un fertilizante. No es percolado, el percolado es cuando el agua se pudre, ¿cierto? Acá es un líquido que está
lleno de microorganismos y tú, por cada parte de ese líquido, tú lo puedes mezclar con 20 partes o 40 partes de agua de la llave y lo puedes utilizar de forma inmediata como fertilizante. Entonces, no solamente estás acelerando un sistema de compostaje, sino que también estás obteniendo un líquido que, si bien hay gente que no lo utiliza para las plantas, incluso tú lo puedes utilizar para destapar el desagüe de la plato, del fregadero, de tu tina, de forma súper natural, sin ocupar químicos. O sea, tiene hartos usos la bocachera. ¿Y qué pasa si no le pones las bacterias? Si solamente metes si tú solamente Se colocas, pudre, se se pudre. pudre, claro, porque ¿qué es lo que pasa? La fruta, ¿cierto? El residuo ya tiene bacterias, ¿cierto? Tú sabes que bacterias hay en todas partes, en las manos, en todas partes hay bacterias. Entonces, cuando tú echas un residuo orgánico a un contenedor cerrado, ese residuo ya trae bacterias, pero trae bacterias que generan gases. Entonces, si tú lo encierras, estás ayudando a que esas bacterias proliferen y cuando abras esto, el olor amoníaco va a ser terrible. Entonces, cuando tú les echas las bacterias Bokashi, ellas se apoderan de todo este contenedor interior. Por eso tienes que estar siempre echándolas y comprándolas. Tienen un bajo costo, ¿ya? Pero sí hay que estar comprándolas regularmente. Muy bien. ¿Y cuál es el impacto que tiene la reducción de residuos orgánicos? Tú dices que es un 60%, como decías anteriormente. Claro, va a depender, ¿cierto? Si tu familia es vegana o vegetariana, si comen fruta o no comen fruta, pero el 60% de lo que las personas generamos es residuo orgánico. Y ese residuo orgánico, al llegar a un relleno sanitario, a un vertedero, ¿cierto? En una ciudad, al estar en ausencia de oxígeno, ¿cierto? Porque, ¿cierto? Estas bolsas caen, después se van tapando, tapando, al estar en ausencia de oxígeno, generan estos gases de metano y amoníaco, y eso en exceso, ¿cierto? Se va a la atmósfera y genera un calentamiento global. Entonces, hoy día debemos preocuparnos más, pienso yo, del residuo orgánico que de los residuos inorgánicos, porque los inorgánicos, claro, si tú los controlas, por último están encerrados en una parte, ¿cierto? No están contaminando las napas con el plástico, qué sé yo. Pero no puedes juntarlo con el orgánico, porque es ahí donde tenemos problemas más graves de ambiente. Sí, se mezcla. Yo tengo una pregunta. En mi casa yo realizo composta con materia orgánica y con los residuos de popó de perro. A ninguna de las dos les pongo bacteria, es al aire libre. Tengo la opción tengo un pedazo de jardín y lo hago al exterior. Súper Eh, bien. sí, pero no le pongo nada de bacterias. No, no pasa nada, ¿verdad? O No, sea, porque al estar al aire libre, lo que está pasando es que tú estás haciendo un sistema de compostaje tradicional, ¿cierto? Que es el natural. ujú. Lo que tienes que cuidar es siempre de estar revolviendo un poco para inyectarle oxígeno. Porque Sí, si no inyectas oxígeno, van a pasar eso, que van a proliferar las bacterias que viven sin oxígeno y esas generan gases. Entonces tú al estar aireando, de cierta forma estás evitando que crezcan o aumenten las bacterias anaeróbicas y sí existan las bacterias aeróbicas. Es un equilibrio entre ambas. No es que una sea mala, ¿ah? Ambas son buenas, pero cuando una excede, generan gases. sí, justamente me ha pasado eso, que de repente, porque no he tenido tiempo, no le he dado seguimiento, me tardo una semana y la junto todos los residuos orgánicos en una cubeta y luego ya paso y los dejo al final de la semana, los voy y los entierro, los hago composta, pero cuando me tardo más de una semana o la semana, yo creo que sí, es como una semana y vuelvo a escarbar y a mover la composta, empieza a salir Claro. estos, Yo te estos, recomiendo, no te recomiendo enterrarla. Yo te recomiendo que esté siempre en la superficie la superficie. y siempre mézclalo con al menos dos partes de carbono. Aquí me voy a Sí. poner un poco más técnico, ¿cierto? El residuo orgánico es rico en nitrógeno. Ah, buenísimo. ¿Por qué no empezamos ahí? Definir Dale. qué es la composta y cómo se forma. Mira, necesitas cuatro elementos. El primero es nitrógeno, que es todo lo que está relacionado con el residuo orgánico de frutas, verduras, restos de comida. Eso es nitrógeno, rico en nitrógeno. No es suficiente. Tú necesitas carbono. Y el carbono está presente en las hojas secas de los árboles, el cartón, ¿cierto? El cartón que no está imprimido, que es el cartón típico, tú lo puedes picar, lo puedes utilizar en el acerrín, ¿ya? Si puedes conseguir acerrín de madera también, pero lo más fácil es utilizar hojas secas. Acá en Santiago hay muchos árboles y hoy día que estamos en otoño, pero hojas por todas partes. Entonces tienes que tener una parte de nitrógeno y al menos dos partes de carbono y mezclarlo. Ese es el equilibrio básico. Esos son los dos primeros elementos. El tercer elemento es el agua, ¿cierto? Siempre tiene que estar humectado.
Y el cuarto elemento es el oxígeno. Esos cuatro elementos bien equilibrados van a generar un compost bueno que debiera estar listo entre 3 y 4 meses, va a depender de la época del año. En verano es más rápido por el calor, en invierno se podría demorar 6 meses. Cuando yo sé que el compost está listo es cuando ha bajado de temperatura. Mientras el compost tenga humo, ¿cierto? Este vapor en la mañana, o yo lo toque y tenga cierto calor, significa que todavía está en proceso. Cuando está frío, quiere decir que ya está listo y tiene un olor rico a bosque. Ok. ¿Y qué pasa si no le pongo agua? Si Porque, no, en lo personal yo no le pongo agua, si no porque no le, tenemos tanta agua aquí. el agua es H2O, ¿cierto? Es bastante hidrógeno y tú sabes que el hidrógeno es el primer elemento que necesita cualquier ser vivo para vivir. Se te va a secar y van a llegar muchos insectos, no sé cómo le llaman allá, hay unos chanchitos de tierra, le llamamos acá, unas cochinillas de tierra, que son unos que se hacen pelotitas. Se te van a llenar de hormigas y lo que va a pasar es que vas a demorar mucho también en compostar. Ahora, Ok, el exceso de agua va a generar lo contrario, que no va a haber ningún insecto y los insectos lo que hacen es morder, ¿cierto? Morder, 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 morder y van triturando el residuo orgánico. Y luego lo que está más pequeño es atacado por lombrices que succionan y después, por última instancia, microorganismos que no los vemos, pero ellos ya toman esto, lo catalizan, lo generan enzimas, ¿cierto? Y van distribuyendo el nutriente hacia el suelo. Por eso las bacterias son tan importantes. Mira, ok, te digo algo que es súper sencillo de entender. Un suelo sin bacterias es un suelo que está muerto. Tú a un suelo le puedes echar agua, agua, agua todos los días y va a estar muerto. Lo que un suelo necesita son bacterias. Por eso el bokashi es un buen sistema, porque como está lleno de bacterias en su interior, una vez que esto vuelve al suelo, tú lo vuelves a llenar de bacterias. Y las bacterias son las encargadas de transmitir los nutrientes hacia las raíces de cualquier ser vivo, ya sea un árbol, ya sea una lechuga, un arbusto, ¿ya? Porque la raíz de ese ser vivo no puede alimentarse de cáscaras de manzana, tiene que alimentarse del nutriente que está en la cáscara. Pero el traspaso entre la cáscara y el nutriente están es los cuando- insectos, las lombrices y finalmente las bacterias, que van como cortando, haciendo más pequeño, más soluble este nutriente. Esa es la forma de entender un poco el tránsito entre el residuo orgánico y la raíz de un ser ok, vivo. ok. Está muy bien eso que me dijiste del tip, porque yo la verdad lo que hago es, cada que voy a depositar mis residuos orgánicos, escarbo, pongo los residuos nuevos y luego vuelvo a No es que cubrir. esté mal, no Es es que esté mejor. mal, no es que esté mal, en algún momento se va a compostar, pero van a pasar varios meses y no es la idea. Y este Ok, mal olor que tú sientes es por carencia de oxígeno. ok. ¿Y qué retos enfrentan las personas o en comunidades que quieren empezar a hacer compostaje? Los mitos, ese es el primer reto. Los mitos de que no siempre nos han dicho, no, que yo tengo un amigo que hace compost y está hediondo. Entonces, el problema es que como hay personas que hacen mal el compost, le enseñan de mala forma a otros que es hediondo el compostaje. Entonces, el primer reto es eso, es que ellos mismos experimenten, esto que te decía que a mí me pasó, que experimenten la manera correcta de separar residuo orgánico y luego compostarlo. Y si tú lo haces bien, te das cuenta que no tiene mal olor, que es muy sencillo, que es un hábito, y lo mejor de todo, que el resultado que tú ves después, que es este compost, lo puedes utilizar no solo para árboles o arbustos o flores, sino que algo mucho más importante que es alimentación. Si tú puedes producir tus propios alimentos con el compost que generaste después de haber separado tu residuo orgánico, cuando haces ese ciclo y te comes un tomate, una lechuga, pero con un sabor exquisito, muy distinto al del mercado, qué sé yo, del almacén, ahí tú dices, wow, esto realmente funciona, me sirve, así que no lo dejo de hacer. Esa es como la tarea, que las personas vean todo el ciclo, que lo experimenten. Claro. Y además del mito de los malos olores que se puede hacer haciendo una buena mezcla entre carbono y nitrógeno, ¿qué otros mitos te has encontrado? Eh, bueno, hay personas que aún entendiendo lo que sucede no lo quieren hacer porque no tienen tiempo o no lo quieren hacer porque nadie se lo exige. ¿Ya? Y no es un misterio que los países donde esto funciona bien, podría nombrar Italia, podría nombrar Corea del Sur, donde yo sé que esto funciona muy bien, es obligación.
¿ya? O sea, en los países donde tú separas los residuos orgánicos y las personas lo hacen, no es de buen corazón, es porque es obligación. Y te obligan y te entregan una bolsa y te dicen, esta bolsa es con orgánicos, si no, no se la retiro y usted se hace cargo. Entonces creo que es una mezcla entre incentivar, pero también lamentablemente hay que obligar a que esto suceda. Claro. Em, ¿Qué consejos le darías para las personas que quieren reducir su huella ambiental haciendo compostaje? Mira, lo que yo les recomiendo es que no partan solos nunca, pidan ayuda. Siempre hay alguien que está haciendo, como pues, un amigo, el amigo de un amigo. Infórmense bien, porque si lo quieren hacer y lo hacen sin saber mucho, les va a salir mal. Y vamos a perder la oportunidad de que alguien quiera hacerlo y seguir haciéndolo. Entonces, mi consejo es no partan solo, pueden buscar videos en YouTube, pero lo mejor es cuando alguien te acompaña. Y siempre hay alguien que sabe de compost y lo más probable es que te diga un poco estos cuatro elementos, cómo se mezclan. Puedes comprar también otros sistemas de lombrices. Hay gente que no le gustan las lombrices. No hay sistema mejor que otro, ¿ah? El Bucache es un buen sistema, pero todos los sistemas son buenos mientras se hagan bien. Entonces, mi recomendación es asesórate bien, no lo hagas solo, porque si lo haces solo vas a cometer errores y te van a salir mal olor y no lo vas a querer hacer. Hacer. Exacto. Y cuéntame, ¿te realizas también composta con desechos de mascota? Sí, hay mascotas y mascotas, ¿cierto? Hay mascotas que solamente comen verdura, conejo, qué sé yo, y están las mascotas más tradicionales, que son los perros y los gatos, que comen por lo general alimentos que compramos. Yo lo que siempre digo es que los desechos de mascotas se pueden compostar, pero ojalá en un sistema aparte, ¿ya? Porque yo realmente no sé de qué está hecho el alimento que comen mascotas. Por lo tanto, la calidad nutricional del desecho de mi mascota no lo conozco, pero sí sé que se puede compostar. Entonces, si yo lo aparto y hago un compost especial con los restos de mascota, finalmente lo puedo utilizar en algo que no sea mi huerta, ¿ya? Sí lo puedo después utilizar en un árbol, de la vereda de mi barrio, qué sé yo, o finalmente lo puedo ocupar en otras cosas, pero yo siempre digo que se puede, pero tener cuidado de separar los compostajes. Compostajes de mis residuos orgánicos, que los conozco, y de los desechos de mascota. ¿En tu proyecto también ofrecen el servicio de desechos de mascota, el compostaje de desechos de mascota? No, no, fíjate, no lo ofrezco por una razón, porque es tanta, es mucha, no sé si aguantaría un mes la gente con la espera. Pero lo que sí se me ha ocurrido hacer es buscar algunos accesorios para que las personas puedan enterrar una botella. Tú puedes fabricar una botella de plástica con perforaciones, la puedes enterrar en el patio de tu casa, si es que tienes patio, abrir la tapa, echar los residuos de la mascota y echarle bocachi, ¿ya? Y dejar que eso se composte. Pero en general, lo que yo he visto es que es tanto el residuo, hay personas que tienen dos, tres parros, mascotas, entonces, no sé si aguantaría un mes y yo no voy a transar en que el retiro sea mensual, porque ir 2 veces al mes ya genera un gasto alto y de alguna forma tengo que transferírselo a los clientes. Claro. Y hace ratito, hace poco mencionaba sobre que en algunos países te dicen, lo toman como obligatorio el utilizar las bolsas compostables y colocar ahí los residuos orgánicos y si no, no iban a recogerlos. Veo que ustedes utilizan las bolsas compostables. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el producto? Súper bueno, súper bueno. Yo partí el año 2018 con las bolsas Biopack, ya que son bien conocidas en todo el mundo. Y partí con esas bolsas porque en Chile no existían muchos proveedores. Habían dos o tres, ¿ya? Hoy día hay muchísimos, buenos y malos, pero hay muchísimas bolsas compostables. Y a mí la bolsa compostable me sirve principalmente para dos cosas. La primera es para asegurarle a las personas que mientras el residuo orgánico esté dentro de esa bolsa, el residuo orgánico no va a tomar mal olor. ¿Qué les digo yo siempre a las personas? El residuo orgánico que tiene oxígeno no tiene mal olor. Si yo el residuo orgánico lo meto dentro de una bolsa plástica y la bolsa la cierro, semanalmente voy abriendo y cerrando, voy generando ese mal olor. En cambio, la bolsa compostable tiene esta capacidad de permitir el ingreso de oxígeno, ¿cierto?
Por lo tanto, me sirve a que no exista mal olor en el residuo orgánico. Y lo segundo que me sirve, la bolsa compostable, es para mantener los residuos dentro del refrigerador. No sé si tú los has utilizado, pero si tú tomas un residuo, perdón, no un residuo, sino una lechuga, y quieres mantenerla por más tiempo en el refrigerador, Sí, sí, la les he metes, usado. la metes dentro de una bolsa y por alguna razón, no sé cuál es, no se oxida. Es bien importante eso. Y también con la ropa sucia. Si tú vas de viaje y la ropa sucia la metes dentro de una bolsa compostable, no se pone de onda. Versus una bolsa así como bien cerrada dentro de la maleta. Entonces, creo que hay un tema con que permite el ingreso de oxígeno, pero bien controlado, como que no entra mucho ni poco. La bolsa compostable tiene esas características buenas. ¿Y qué te fijas, en qué características te fijas tú al adquirir una bolsa compostable? En el porcentaje de petróleo que tiene. Todas las bolsas compostables tienen petróleo, ¿cierto? Para que tengan elasticidad, ¿cierto? Todas las bolsas compostables tienen plástico, por decirlo, pero para que tengan plasticidad, para que sean flexibles, ¿ya? Contra menos plástico tengan o menos petróleo tengan, mejor. Ojalá un 2%. Las bolsas Biovac tienen más o menos un 2%. Acá en Chile, lamentablemente, se generó una ley de bolsas que permite que una bolsa compostable tenga 49% de petróleo. Entonces ya no es compostable, ¿ya? Pero como la ley está un poco mal hecha, hoy día tú puedes comprar en Chile una bolsa que dice que es compostable, pero que tiene un 40 y tanto por ciento de plástico. Entonces finalmente es una bolsa que no se composta, que tiene mucho ruido, ¿cierto? Cuando tú la tomas tiene ruido. La bolsa compostable debería ser mucho más suave, debería tener al menos 24 micrones, ¿cierto? Que el espesor, 22, 24 micrones, dependiendo del tamaño. Y un olor. El olor de la bolsa tú también lo reconoces rápidamente cuando tiene más materia Mater D, que es la materia prima que en Italia la fabrican, al menos yo esa es la que conozco. Pero esas son como las características de una buena bolsa compostable. Ok. Y antes de usarlas, bueno, más bien, antes de que supieras que existían las bolsas compostables y cuando las empezaste a usar, ¿no tenías esta duda de que en realidad se fueran a compostar, que no se degradaran? Y lo empezaste Claro, a... claro, claro, uno tiene miedo o no cree que esto va a pasar y yo sí, yo soy una persona que siempre investigo algo antes de usarlo, ¿ah? Las primeras bolsas yo las empecé a compostar en mi compostera con lombrices, sin lombrices, y claro, se empiezan a deshacer y finalmente desaparecen. Eh, no pasa eso con las bolsas que tienen más plástico. Que hay gente que me dice, oye, estoy utilizando unas bolsas que están ahí y están ahí, están ahí. Y yo le digo, es que esas no son compostables. Lamentablemente dicen que son compostables, pero porque la ley les permite que digan, pero no porque sean compostables. Pero, como te digo, no es que yo represente a Biobag ni mucho menos, pero es de las pocas bolsas que me ha funcionado bien. Porque no has probado de momento las Biomeu. No están en Chile, ¿sí? No, no. Ah, tienes que traerlas para acá y las probamos. Feliz. Para que las pruebes. Muy bien. Em, ¿Qué sueños o metas tienes para tu proyecto? ¿Qué sueños o metas tienes para tu proyecto y para la conciencia ambiental en Chile a largo plazo? No, mira, a mí lo que me gustaría es que nuestros gobernantes tuvieran menos ignorancia o que pasaran de ese estado de ignorancia a conocimiento, que yo también lo tuve, y de cierta forma se empiece a obligar a las familias a compostar, a separar los residuos orgánicos. No va a funcionar de otra forma. Donde hay éxito es con obligación. Mi sueño es ese, que existan leyes, pero que no sean solamente castigos, sino que también beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que yo veo? Una comuna, un distrito en una ciudad que separa sus residuos orgánicos y los composta, va a tener mejores áreas verdes. ¿Por qué? Porque todo el compost tiene que volver al suelo de estas áreas verdes y podemos plantar árboles, podemos plantar áreas verdes. Cuando hay árboles tenemos control de temperaturas en verano, tenemos espacios de recreación. Entonces, creo que falta esa motivación que parte con una exigencia, yo te exijo hacerlo, pero te demuestro que también hay un beneficio. Ese equilibrio
el que creo que falta y mi sueño es que las personas lo vean y se convenzan que sí, me están obligando, pero también hay un beneficio para mí. Yo siempre explico esto con el tema de los semáforos, no sé cómo lo llaman en México, el semáforo, ¿cierto? Cuando yo voy manejando y me toca a mí la luz roja, yo tengo que parar, estoy obligado a parar, no puedo no parar. ¿Y por qué paro? Porque cuando a mí me toque la verde, en otra situación, yo sé que el otro va a parar. Eso tengo es una obligación parar, pero para mí también es un beneficio porque cuando a mí me toca la luz verde, yo sé que puedo pasar con tranquilidad. Entonces, creo que las leyes en los países tienen esta dualidad, ¿cierto? De tengo que hacer algo por exigencia, pero al mismo tiempo tengo un beneficio. Claro. Completamente de acuerdo. 3 acciones que las personas pueden empezar hoy en día en sus casas para ayudar a reducir la contaminación y cuidar del medio ambiente. Mira, no sé cómo será en México, pero te puedo decir lo que sucede acá en Santiago de Chile. Hay puntos que yo los inauguré, ¿cierto? El 2019, puntos drop-off, muy inspirados en lo que sucede en Nueva York. Nueva York tiene puntos drop-off, que son puntos gratuitos donde tú puedes ir a dejar los residuos orgánicos. No tienes que hacerte cargo tú. O sea, lo mínimo que puedes hacer es separarlos, ¿ya? Si no quieres hacer nada más, sepáralos y llévalos a un punto de drop-off. Es gratis. Acá en Santiago existe eso. No sé si existe en México. Eso sería lo primero. Lo segundo, si no tienes un punto de drop-off, contrata un servicio para que vayan a retirarlos a tu casa. Esa sería la tercera opción, donde hay que pagar algo, pero no tampoco es algo tan caro. Y lo tercero es, si vas a compostar, lo que hablábamos antes, busca a alguien que te ayude, alguien que te asesore, hasta amigo de alguien que sepa un poquito más no y experimenta. Mira, yo creo que las personas que una semana están separando los residuos orgánicos, que experimentan una semana, ya se dan cuenta que esto es muy sencillo. Así que lo que les diría a las personas es que denle la oportunidad a los residuos orgánicos de separarlos una semana, entréguenlos, llévenlos al punto de drop-off o traten de compostarlo ustedes mismos. Y se van a dar cuenta rápidamente que lo que siempre digo desde el 2019, que compostar es un recreo. Compostar es un recreo, es como un tagline que tenemos, porque no puede ser una cosa tediosa, no puede ser una cosa hedionda que uno hace de mala gana. Al contrario, yo cuando composto me relajo, soy feliz, voy a ver mi huerta, 15 minutos de huerta está comprobado que te mejora la salud mental, así que solo trae beneficios el compostaje. Buenísimo. ¿Dónde se pueden poner en contacto las personas para saber más sobre el tema? ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Lo más sencillo es el Instagram, que es SR-compost, señor compost, SR-compost, ese es el Instagram. Ahí tenemos videos, muchos videos, estamos trabajando en distintas cosas, en distintos proyectos. Y si no, la página web que es www.señorcompost.cl. Lamentablemente los equipos no los podemos vender a otros países, no tenemos todavía la venta internacional, pero lo que yo siempre digo, yo soy una persona que desde el 2018 tengo un espíritu súper colaborativo. Yo conozco a personas de todo Latinoamérica, en Colombia, en Paraguay, en Argentina, Perú. Así que cualquier persona que tenga algún emprendimiento o tenga una empresa parecida a lo que he estado hablando y quiere saber de Bokashi, contáctenme, podemos hacer algo en conjunto. Yo no inventé el Bokashi, solamente lo he sabido utilizar y tengo total disposición de que alguien lo quiera aprender y ejecutar en su país. Me encanta tu proyecto porque creo que trae un gran beneficio a la sociedad. Te agradezco mucho que hayas podido estar aquí el día de hoy y compartirnos tus conocimientos, experiencias para ayudar a generar más conciencia sobre la importancia de separar los residuos, practicar el compostaje y de esta manera cuidar el medio ambiente. Te lo agradezco muchísimo, Álvaro. Y pues muchas gracias y estamos en contacto. Estamos en contacto.